Vamos a ver algunas definiciones, ¿vale? Antes de entrar en el estudio de la tabla periódica. ¿Qué saben de la tabla periódica? ¿Algo? ¿La quiero nombrar por lo menos? Bien, ahí están agrupados de alguna forma, que después vamos a estudiar, por qué se llama periódica, pero ahí están volcados todos los elementos que existen en la naturaleza. Inclusive aquellos que en el laboratorio se han desarrollado. No existen en la naturaleza y en el laboratorio se han desarrollado algunos elementos. Pero antes de poder hablar de la tabla periódica, que nos va a dar un montón de información, inclusive nos van a decir hasta cómo se combinan los elementos entre sí. Ustedes saben, por ejemplo, que el dióxido de carbono, ese gas de efecto invernadero, está formado por carbonos y oxígenos, CO2, ¿sí? Bueno, ¿cómo se unieron el carbono con el oxígeno para formar eso? El dióxido de carbono. Bueno, la tabla periódica nos da un montón de información y nos da pistas de cómo es eso. Pero para llegar al estudio de la tabla periódica, primero tenemos que definir algunos conceptos como que los tenemos acá. Ya vimos lo que era un sistema homogéneo, hablamos de las propiedades intensivas, la primera evaluación le fue muy bien a todos, y ahora vamos a definir lo que es una sustancia pura. ¿Sí? Esta es la definición de sustancia pura, no vamos a andar con rodeos, lo voy a marcar acá. Es un sistema homogéneo que conserva sus propiedades intensivas, que resiste los procedimientos mecánicos y físicos del análisis. ¿Qué quiere decir? Que si una sustancia pura la fracciono o la parto en pedacitos por métodos mecánicos o físicos, sigue siendo esa sustancia. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el agua. Si yo el agua, por procedimientos mecánicos y físicos, la voy separando en porciones más pequeñas, conserva sus propiedades intensivas y sigue siendo un sistema homogéneo. Hay muchos ejemplos de sustancia pura. Carbonato de calcio, el agua, el dióxido de carbono, el hierro, ¿sí? El azufre, el hipoclorito de sodio, que lo usamos como lavandina, ¿sí? Bicarbonato de sodio, es decir, hay un montón de sustancias puras, incluidas, por supuesto, los elementos de la tabla periódica. Y ahí viene la distinción entre lo que es una sustancia pura simple y una sustancia pura compuesta. Acá está la definición de sustancia pura simple, vamos a arrimar un poquitito acá, ahí. Sustancia pura simple es una sustancia pura, ya vimos la definición, que no puede descomponerse en otras. Fíjense que ya acá usamos la palabra descomponerse, no que la podemos hacer algo por métodos mecánicos o físicos, la descomponemos. Por ejemplo, una sustancia pura que no puede descomponerse en otra, el oxígeno. El oxígeno es una sustancia pura, por la definición que vimos recién. Si yo ahorro una cantidad determinada de oxígeno y la voy separando, fraccionando en porciones menores por métodos mecánicos o físicos, sigo teniendo oxígeno, con sus propiedades intensivas. Y además el oxígeno, si fuera oxígeno como sustancia pura, por supuesto, es un sistema homogéneo. Pero ¿qué pasa? No puedo descomponerla en otras sustancias puras. Acá dice sustancia pura que no puede descomponerse en otras sustancias puras. Si yo quisiese descomponer el oxígeno porque pudiese descomponer, sigo obteniendo oxígeno. ¿Está bien? Vamos a ver otro ejemplo donde eso no ocurre. Y es en el caso de las sustancias puras compuestas. Puse oxígeno como pude haber puesto el azufre o el calcio. ¿Está bien? Nitrógeno. Fíjense que yo escribí una N con un 2 y el oxígeno escribí una O con un 2. Ya vamos a ver qué es eso. ¿Está bien? En cuanto a las sustancias puras compuestas, esas sí las puedo descomponer en otras sustancias puras. ¿Está bien? Un ejemplo, lo voy a escribir con otro color para que no quede tan confundido acá el asunto. Un ejemplo de una sustancia pura compuesta, cloruro de sodio, la sal de mesa.
Yo puedo descomponer esa sustancia pura. Es pura por la definición de arriba, la primera. Léanla. Y es compuesta porque yo la puedo descomponer y obtener otras sustancias puras. Yo puedo descomponer el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, y obtener por un lado sodio y por otro lado cloro, que son sustancias puras. ¿Vieron la diferencia? Vuelvo. Si yo quiero descomponer el nitrógeno, que lo tengo acá, ahí lo estoy marcando con una cruz acá arriba, en sustancias puras, no puedo, en otras. Simplemente voy a obtener nitrógeno. En cambio, si yo la sustancia pura cloruro de sodio, que es la sal de mesa, la quiero descomponer en sustancias puras, puedo. Por un lado obtengo una sustancia pura llamada sodio, acá está Na, la vamos a ver después, y otra sustancia pura que se llama cloro. ¿Vieron la diferencia? Tenemos otra definición que incorporar, que es la de elemento, que son los que aparecen justamente en la tabla periódica. Y después vamos a ver la tabla periódica, no hoy, en otro momento. Y un elemento es, por definición, y acá está, perdón que yo acá no puse esto ahí asociado con esto, y elemento, esta es la definición de elemento, componente común a una sustancia simple y componente común a todos los compuestos de los cuales se puede obtener esa sustancia simple. La definición parece media rara cuando la escuchan por primera vez, pero cuando la explicamos, entonces vamos a entenderla. Y la definición tiene lógica cuando entendemos con un ejemplo esa definición. Yo digo que un elemento es el componente común de una sustancia simple. ¿Me dicen una sustancia simple? Como ejemplo, las que vimos arriba. Muy bien, pero decime una simple no compuesta, porque el agua es una sustancia compuesta. Lo voy a escribir con azul. Vos decís que, dijimos, vos me estás diciendo que un elemento es común a una sustancia simple. Vos fíjate que el agua es una sustancia compuesta, ¿está bien? Yo la puedo descomponer en una sustancia simple hidrógeno, H, y una sustancia simple oxígeno, O. ¿Está bien? Bien, lo voy a borrar para que me quede espacio. Acá. Muy bien, me nombraba una sustancia simple oxígeno. Muy bien, lo voy a escribir con violeta en este caso. Verde, ahí. Ahí tenemos una sustancia simple oxígeno. ¿Está bien? El oxígeno, estamos con la definición de elemento, acá lo estoy marcando a la izquierda. El oxígeno es un elemento, ¿por qué? Porque es el componente común a la sustancia simple oxígeno. Medio raro, pero cuando ampliamos el concepto van a ver que es más lógico. Pero también es un elemento porque el oxígeno es el elemento común, el componente común a los compuestos de los cuales se puede obtener el oxígeno. Les doy un ejemplo y no se marean más. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un elemento, un compuesto que contiene oxígeno. Y el dióxido de carbono, ¿sí? Del dióxido de carbono yo puedo obtener el oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno tiene categoría de elemento, primero, porque es una sustancia simple, pura y simple. Y segundo, porque todos aquellos compuestos que tengan oxígeno, yo de ahí puedo obtener el elemento oxígeno. ¿Se entiende? Yo de acá, del cloruro de sodio, que también es un compuesto, una sustancia compuesta, no simple, pero yo de acá, por ejemplo, puedo obtener el sodio. ¿Está bien? Pero no es una sustancia simple, en ese caso el sodio. ¿Está bien? Y la definición de elemento es que tiene que ser una sustancia simple. ¿Estamos? O que esté como un componente de una sustancia compuesta. El caso del oxígeno. Bien. En el caso del dióxido de carbono, en el caso del carbonato de calcio, en el caso del hipoclorito de sodio, la lavandina. Vos fíjense, perdón, una O, una H y una cloro. Okay. Hipoclorito de sodio. Yo ahí tengo oxígeno.
Yo de ahí puedo obtener oxígeno. Este es un compuesto, el hipoclorito de sodio, donde hay oxígeno. Y esos son justamente los elementos que están en la tabla periódica. ¿Eh? Fue gradual la definición que fuimos dando para llegar ahora a lo que es un átomo. Lo voy a traer para acá. Y esta es la definición de átomo. Ahí la tenemos. Partículas pequeñas, indivisibles e indestructibles que constituyen la materia. Lo de indivisible, para entender, en este curso no hace falta, pero para entender bien y poder explicar con propiedad por qué es indivisible, tenemos que tener conocimiento de cómo fue evolucionando la teoría atómica sobre el átomo. Una de las primeras cosas que se descubrieron del átomo, el que estamos definiendo en este momento, fue cómo estaba constituido, por qué tipo de partículas. Por ejemplo, que tenía un núcleo y que tenía cargas positivas y cargas negativas. Pero fue evolucionando hasta el día de hoy. Nosotros nos vamos a quedar en un átomo más sencillo, que es el átomo de Bohr, que después fue evolucionando más todavía, porque si no tenemos que agregar otros conceptos de química que para este curso no hacen falta. Pero lo de indivisible ya se sabía hace tiempo. Y se sabía hace muchos años, ya por el año 1800, principio del siglo XIX ya, que el átomo era indestructible. Es decir, que cuando se combinaban átomos con átomos, no se partían en pedacitos unos y otros para combinarse. Y sino que cada vez que se combinan átomos lo hacen en proporciones definidas y los átomos enteritos como están. ¿Está bien? Todas esas teorías, la teoría de Dalton, Richter y otros más, no las vamos a estudiar, porque es más complejo para un curso más avanzado. Pero la palabra indivisible e indestructible sí. Indivisible hace referencia a que yo un átomo lo parto, ya no es más ese átomo, es otra cosa. ¿Está bien? Si pudiera partirlo. E indestructible hace referencia a lo mismo. Cuando se combinan dos átomos lo hacen enteritos. Imagínense como si un átomo fuera una pieza de Rusty roja. Ese sería un átomo. Y otro átomo, o de Lego, y otro átomo fuera una pieza negra. ¿Está bien? Yo digo que esos son átomos, porque si yo una piecita de Rusty la parto por la mitad con una sierra, no me sirve más y no la puedo identificar como átomo o como pieza de Rusty. La tengo que tirar, no sirve. Perdió su estatus de átomo, ¿se entiende? Bien, y yo puedo combinar de alguna forma, y la tabla periódica, repito, nos da una pista sobre eso, piecitas negras del Lego o del Rusty con piecitas rojas para empezar a armar algo, y ya ahí tendría lo que sería una molécula, ¿se entiende? Formada por distintos átomos. Hice referencia a los colores para no decir que era un átomo de sodio o de cloro, ¿está bien? Así que son partículas pequeñas, indivisibles e indestructibles que constituyen la materia. O sea, la materia que fue la primera definición que dimos en este curso. Todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, eso es materia, está constituida por átomos. Y ahí los átomos son lo que constituyen elementos, los elementos son sustancias puras. Y ahí vimos todas las definiciones, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Los elementos, voy a pasar a un poquito más para acá. Los elementos, voy a traer esto para acá, si trabajamos sobre el concepto de elemento. Los elementos en química están identificados por símbolos, que normalmente es la primera letra del nombre del elemento, y si se repite, como el caso del calcio que empieza con C o del cobalto que empieza con CO, los dos empiezan con C, pero calcio dice K y cobalto dice CO, bueno, se usa la segunda letra. Yo les voy a dar unos ejemplos acá, cuando todavía no sabemos la tabla periódica, pero ahora en este video la podemos traer la tabla periódica acá a la pantalla para que ustedes vean. Pero fíjense, por ejemplo, es más, lo vamos a traer, que no cuesta nada, total estamos grabando en vivo, y vamos a traer la tabla periódica acá a la pantalla. Creo que tengo que entrar acá,
materias, vamos a buscar acá química, ahí está, imágenes, y vamos a traer la tabla periódica, que la tenemos ahí. Fíjense, ahí la tenemos. Le voy a agrandar, y fíjense cómo los elementos están identificados por letras, los llamamos símbolos nosotros, ¿sí? Que hacen referencia al nombre del elemento. ¿Está bien? A veces el nombre es en griego y no hace justamente honor a cómo lo conocemos en español. ¿Está bien? Sí, tal cual, no tiene que ser exactamente la que les estoy mostrando acá. Voy a agrandar un poquitito para agarrar algunas. Fíjense acá. Cromo. Cromo. CR. Porque hacemos la diferencia de la R, le agregamos la R para diferenciarlo, por ejemplo, de cobalto, que también empieza con C, o sea que no puedo nombrar, no puedo, el símbolo químico del cromo no puede ser una C porque también es la del cobalto sería. Pero le agrego la R al cromo, me queda claro que es cromo, le agrego la O al cobalto, y me queda claro que es cobalto. Fíjense que no solamente el cromo y cobalto, acá tenemos el cobre, el carbono, ¿ven? Muy bien. El cloro ya es empieza con C, muy bien, ahí, pero le agregamos una L. Fíjense acá, el bromo, una B con R, y cadmio, muy bien. El bromo, una B con R, el boro, una B larga, suficiente. Pero para diferenciarlo del bromo, al bromo le ponemos una R. Y así sucesivamente. Fíjense, plata, es AG, medio raro. La tenemos ahí, plata. Acá está. Porque hace referencia al nombre de plata argentum. Y no AR de argentum, porque AR sería un gas noble, que está acá, el argón, ¿ven? Y con A no puedo nombrar el argón porque está el aluminio con A. Es decir, vos vengo viendo como, si me la puedo arreglar con la primera letra, el azufre no hay problema. Una S. Tarea, ¿de dónde viene la S del azufre? Dale, a ver quién lo encuentra. Vanadio, se corta. ¿Por qué el azufre es una S? ¿Por qué oro es AU? Una A con una U. Cuando uno diría oro en inglés es gold, pero bueno. Y así vemos cómo cada elemento de la tabla periódica tiene, y ya sabemos que es un elemento, tiene su símbolo que lo identifica. ¿Se entiende? Ok. O sea que cuando estudiemos la tabla periódica vamos a estar en condiciones de identificar los elementos por su símbolo. Sencillo, ¿no? Y después tenemos otro concepto que vamos a usar después, que es el concepto de atomicidad. Y acá no lo pusimos, pero se lo cuento. En el caso, por ejemplo, vamos a escribir, no sabemos cómo se nombran todavía, pero después vamos a aprender, los más sencillos, no todos. Vamos a aprender que, por ejemplo, esto es carbonato de calcio, que tiene 3 tipos distintos de átomos, o 3 elementos. La evolución de la teoría atómica, de cómo está constituido el átomo, ese que acabamos de definir, fue evolucionando progresivamente. Y se llegó a entender que antes no se sabía que los elementos de la naturaleza son los que están en la tabla periódica, como la definición que dimos, y que los compuestos estaban formados por átomos. ¿Está bien? Y que esos átomos se combinaban entre sí, la tabla periódica, repito, nos va a ayudar a entender eso, y formaban compuestos, como por ejemplo el que acabo de escribir yo.
Es una sustancia compuesta. Carbonato de calcio. Pero no aparecían cosas raras, como por ejemplo, para combinar el calcio con el carbono y con el oxígeno, yo necesito 1283 átomos de oxígeno, 14,2 átomos de carbono y 0,26 átomos de calcio. No, 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 no. Números enteros pequeños y enteros. ¿Sí? Una teoría que lamentablemente para enriquecer la clase no la vamos a ver, pero es muy lindo transitar toda esa evolución de la teoría atómica porque uno entiende mucho mejor todo esto. Como aquellos químicos, allá por principio del siglo XIX, que no existían las computadoras, ni menos las calculadoras electrónicas, se las arreglaban para entender esto. Y hoy escribimos la fórmula del carbonato de calcio como la que escribí yo acá arriba, la del agua, H2O, la del dióxido de carbono, CO2, pero ustedes no van a encontrar un compuesto, hierro 8,7, calcio 2526, oxígeno 0,1. No, a ver, números enteros, no es el caso acá, no es el caso acá. Pequeños, no es el caso de este número, pero sí, se los estoy mostrando acá. Números enteros, acá hay un 1 que no lo escribí, porque hay un solo átomo de calcio. Un 1 que no lo necesito poner porque hay un solo átomo de carbono. 3 es un número pequeño. 2 átomos de hidrógeno. Un átomo de carbono, no hace falta escribirlo, de oxígeno, perdón. Un átomo de carbono, no hace falta escribirlo. 2 átomos de oxígeno hay acá, no hace falta escribir, pequeño y entero. ¿Ven? Ya los físicos químicos, allá por principio del siglo XIX, 1800 y pico, 1820, 1830, ya sabían esto. ¿Está bien? No necesitaban toda la tecnología que tenemos hoy para saberlo. Eran unos capos los viejos. Bien. Estos números que están mostrando acá yo, borro para volver a escribir, más prolijo. Yo escribo esto, que vamos a ver qué es después, ácido sulfúrico. La habrán oído nombrar algunos. Este 2, que yo estoy indicando acá, quiere decir que en ese compuesto, que es una molécula, que la llamamos ácido sulfúrico, por cada molécula hay 2 átomos de hidrógeno. O sea, que yo tengo 2 átomos de hidrógeno. Voy a correr este señor para acá, no sé por qué quedó ahí, quedó importante. Yo de alguna manera tengo 2 átomos de hidrógeno unidos a algo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan los bloquecitos que yo les decía? Acá fueran 2 bloquecitos de Raspi, rojos. ¿Está bien? Listo. Lo voy a hacer como Raspi, más fácil. Mirá. Tengo un bloquecito de Raspi y otro rojo. 2. ¿Lo vieron? Encastrados. ¿Tengo ácido sulfúrico? Todavía no. ¿Qué necesito? Agarrar un bloquecito verde. Y le tengo que poner uno solo de esos bloquecitos verdes. Y ahí tengo, haciendo referencia a que hay un átomo de azufre. ¿Se entiende? Y ahí le encastro, ¿qué? 4 bloquecitos azules, que serían los 4 oxígenos que hay. ¿Ven? 1, 2, 3, 4. Entonces, si ustedes se fijan, yo acá tengo, en una simbología muy sencilla, 4 bloquecitos rojos, que serían los 2 átomos de hidrógeno. Acá están. 1 y 2, unidos de alguna manera que no lo sabemos todavía, pero vamos a aprender las uniones químicas, las iónicas y las covalentes. Unidos a otro átomo de azufre que lo hemos identificado o simbolizado como un bloquecito, es este uno que está acá, y a 4 átomos de oxígeno, que son los 4 que yo puse acá como celestes. ¿Ven? De alguna manera, esos 2 átomos de hidrógeno con ese átomo de azufre, con esos 4 átomos de oxígeno se han unido. Vamos a aprender después cómo se unieron. No nada que ver con lo que hice yo acá. Pero como no sabemos nada de uniones químicas todavía, sirve. Bueno, S2 es la atomicidad del hidrógeno en la molécula de ácido sulfúrico. ¿Está bien? S1 que tengo acá es la atomicidad del azufre en la molécula del ácido sulfúrico. Y S4 es la atomicidad del oxígeno
en la molécula de ácido sulfúrico. Así que yo te digo que tengo un compuesto que tiene como atomicidad del hidrógeno 2, atomicidad del carbono 1 y atomicidad del sodio 2. Yo tengo que escribir una molécula que tenga hidrógenos. Yo no quise poner sodio acá, voy a borrar, me equivoqué, perdón. Quise poner oxígeno. Y quise poner 3 acá. Nada que ver, ¿no? Pero bueno, no importa. ¿Está bien? Yo tengo oxígeno, hidrógeno, perdón, ahí lo marqué, cuya atomicidad es 2. O sea, acá tengo que escribir un 2. Está unido a átomos de carbono, que hay uno solo. Acá pongo un 1, no lo escribo, no hace falta escribirlo. ¿Está bien? Yo se los dejo, para que lo vean. Y también hay átomos de oxígeno, ahí está. Cuya atomicidad es 3, o sea que tengo que poner un 3 acá. Eso quiere decir que esta molécula está conformada por 2 átomos de hidrógeno, ahí los tenemos, un átomo de carbono y 3 de oxígeno. El ácido carbónico. ¿Eh? Ese es el ácido carbónico, por poner algunos como ejemplo. ¿Está? Bueno, lo próximo que vamos a ver entonces es cómo están conformados los átomos, cómo fue evolucionando esa teoría atómica hasta llegar al concepto actual de lo que es un átomo. Nos vamos a quedar a mitad de camino para hacer más sencillo el curso. Y después yo les voy a mostrar, no ahora en esta grabación, sino en off, la cantidad de partículas subatómicas que hoy se conoce que conforman lo que es el átomo, de las cuales nosotros vamos a estudiar solamente 3. Y hay un montón, ¿está bien? Porque si no es muy complejo. Bueno, con esto terminamos esta explicación.